Por 22 años he cruzado las puertas de vidrio de Sistemas Cresta antes de que la mayoría siquiera despierte. A mis 58. Conozco cada parpadeo de las luces en este edificio, cada silbido de las tuberías, cada interruptor terco que necesita un empujoncito extra. Mi trabajo nunca ha sido de relumbrón. Administro los contratos de arrendamiento, lidio con proveedores. Me aseguro de que los elevadores pasen las inspecciones y resuelvo problemas en silencio antes de que alguien note que existieron. Algunos bromean que soy parte del mobiliario, pero sin mí, nada se sostendría. Esa mañana, la calefacción se rindió en la madrugada. A las 6, ya estaba en el sótano, convenciendo al sistema de que volviera a la vida. Las tuberías rechinaron, los ductos gruñeron, y para cuando llegaron los primeros empleados, las oficinas estaban lo bastante cálidas como para que nadie lo pensara dos veces. Así me gusta mi trabajo invisible, pero indispensable. Aún me sacudía el polvo del abrigo cuando llegó Esteban Valera. Entró al vestíbulo como si fuera un escenario montado solo para él. Cuarentón, traje impecable, voz que resonaba de más. Sus zapatos repiqueteaban contra el suelo con una arrogancia que no cuadraba con alguien nuevo en el puesto. Primer punto del día, anunció a los gerentes reunidos. Vamos a cortar el peso muerto. Esta empresa ha cargado con prácticas viejas demasiado tiempo. Es hora de una nueva era. Sus palabras sonaron cortantes, buscando impresionar, pero dolieron igual. Me quedé un poco apartada, aferrando mi libreta gastada. Sus ojos me pasaron de largo, como si no fuera más que la recepcionista. Sentí un escalofrío, no por la calefacción que aún se esforzaba, sino por la certeza en su tono. No hablaba de números ni sistemas. Hablaba de gente como yo. No dije nada. Años de lealtad me habían enseñado que el silencio a veces pesa más que las discusiones. Pero mientras lo escuchaba alardear sobre sangre nueva y eficiencia, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Y eso fue solo el comienzo del nuevo orden de Esteban Valera. Esteban no perdió tiempo en desplegar lo que orgullosamente llamó su visión. En su primera semana, los desayunos para el personal fueron cancelados, el apoyo para gastos médicos eliminado, y los empleados de larga trayectoria fueron apartados discretamente en favor de recién llegados que parecían más deslumbrados por su discurso que por el trabajo real de la empresa. Paseaba por los pasillos, estrechando manos como si fuera un político en campaña, no un líder encargado de proteger lo que otros habían construido. Yo seguí con la cabeza gacha, como siempre, pero vi los pequeños cambios, la sonrisa nerviosa de la recepcionista, las quejas susurradas de los técnicos, los hombros caídos que antes llevaban orgullo. Los beneficios nunca fueron gran cosa, pero eran un gesto de reconocimiento. Quitárselos tan rápido mandó un mensaje claro. La lealtad no valía nada. En una reunión de liderazgo, alcé la voz con suavidad, recordándole a Esteban las fechas límite de los contratos de arrendamiento y los requisitos de cumplimiento que debían presentarse al cierre del trimestre. No fue un drama, solo un hecho. Esos documentos son clave, expliqué, deslizando la carpeta hacia adelante. Sin ellos, corremos el riesgo de... Me interrumpió con un gesto de la mano, su voz afilada por el sarcasmo. Ya superamos el papeleo antiguo. Margarita, es una nueva era. No estamos encadenados a folders polvorientos. El silencio en la sala fue incómodo. Algunos colegas se removieron en sus asientos, sus miradas esquivándome con algo parecido a lástima. Sabían, como yo, que esos folders polvorientos eran el esqueleto de Sistemas Cresta, los huesos que sostenían todo en pie. Esteban se recostó en su silla, con una sonrisa de suficiencia, como si hubiera ganado un punto en un debate que nadie más estaba jugando. Cerré mi libreta, apretando los labios, dejándolo disfrutar de su ilusión de control. No tenía idea de que, al desestimarme, estaba descartando las salvaguardas que le permitían sentarse en esa silla. Me dije que debía guardar silencio, pero el silencio tiene sus límites, y pronto Esteban descubriría los míos.
La primera grieta vino con algo tan pequeño que apenas parecía importar. Una falla informática apagó algunas computadoras por media hora. Yo había registrado el problema, coordinado con el proveedor y asegurado que la solución estuviera en marcha antes de que la mayoría del personal supiera que algo andaba mal. Pero cuando Esteban irrumpió en la oficina y vio las pantallas oscuras, encontró su oportunidad. Convocó una reunión improvisada en el área común, su voz resonando para que todo el departamento la oyera. Esto declaró, señalando a los técnicos que corrían para reiniciar: es lo que pasa cuando los procesos viejos atoran nuestro avance. Ineficiencia, mala gestión, peso muerto. Yo estaba al fondo, con mi libreta en la mano. Él giró sus ojos hacia mí, filosos y cortantes. Margarita Lozano, tu puesto es redundante. A partir de ahora, estás degradada. Entrega tus responsabilidades. Las palabras cortaron el aire. Por un momento, nadie se movió. Luego, un silencio pesado cayó, de esos que oprimen el pecho. Mis manos temblaron, pero mantuve mi voz firme. Si esa es tu decisión, la acataré. Tomé mi libreta, la misma que había llevado por años, llena de códigos, contratos y números de teléfono que habían mantenido a esta empresa en pie. El cuero estaba desgastado por mis dedos, las páginas suavizadas por el tiempo. La guardé bajo el brazo mientras colegas más jóvenes se movían incómodos, desviando la mirada. Algunos parecían avergonzados, pero ninguno se atrevió a hablar. Esteban sonrió, convencido de que había dado un ejemplo que cementaría su autoridad. Para él era una victoria. Para mí, era una herida infligida frente a aquellos a quienes había guiado y apoyado por décadas. Regresé a mi escritorio, cada paso pesado pero decidido, y comencé a recoger lo poco que era mío. La humillación ardía bajo mi calma aparente, pero la tragué, sabiendo que mi silencio no era rendición. Para el final del día, Recursos Humanos me llamó para formalizar lo que Esteban había iniciado. Por la tarde, Recursos Humanos me recibió. La joven representante estaba rígida tras su escritorio, con los papeles ordenados y la voz cortante, cargada de una autoridad ensayada. Entrega todas las propiedades de la empresa, dijo, como si las palabras pesaran más de lo que realmente valían. Primero dejé mi gafete, deslizándolo sobre la mesa. Luego, la laptop, con los bordes abollados por años de llevarla a obras y revisiones. Finalmente, saqué de mi bolsa el llavero y lo puse en el escritorio. El metal resonó, pesado e innegable. La representante apenas lo miró antes de garabatear una nota. Para ella, no eran más que llaves de unas puertas. Para mí, eran la historia de Sistemas Cresta. Las había cargado desde que los fundadores me las entregaron hace 22 años, cuando la empresa apenas podía pagar una copiadora, mucho menos un equipo. La vi empujar el montón a un lado, sin saber lo que tenía frente a ella. Esas llaves no eran solo para puertas y almacenes. Representaban el contrato de arrendamiento, el que yo había cofirmado cuando ningún banco confiaba en un grupo de soñadores. El edificio mismo seguía a mi nombre. Durante 2 décadas nunca lo consideré mío, solo de Cresta, pero ahora, despojada de mi título y mi lugar, lo vi distinto. Al salir de la oficina, me sentía vacía y, al mismo tiempo, extrañamente firme. La humillación aún se aferraba a mí, pero bajo ella, algo más se movía. Mientras manejaba a casa, apretaba el volante con ambas manos, con la carpeta de documentos antiguos parpadeando en mi mente. Pensaron que me habían quitado todo ese día, pero mientras el peso de las llaves resonaba en mi memoria, entendí la verdad. La empresa me había despedido, pero yo aún tenía las llaves de verdad. Esa noche, busqué en el fondo de mi closet hasta que mis manos encontraron una carpeta desvaída, marcada con mi propia letra Arrendamiento 2001. En casa, llevé la carpeta desvaída a la mesa de la cocina, quitándole una fina capa de polvo antes de abrirla. En la portada,
Mi letra me miraba a Arrendamiento 2001. Dentro estaba la historia de toda una carrera, acuerdos originales, renovaciones, contratos de mantenimiento, todos firmados con mi nombre. Cada página llevaba las marcas de noches largas y una esperanza cautelosa, de cuando Cresta era solo un puñado de personas con escritorios prestados y grandes ideas. Recordé el día en que los fundadores vinieron a mí, con voces tensas por la desesperación. Ningún banco les daría una oportunidad, no sin garantías, no sin historial. Margarita, me suplicaron, si firmas como aval, lo haremos funcionar, construiremos algo de verdad. Les creí, no porque los números fueran prometedores, sino porque confiaba en su garra. Así que firmé. Y durante 22 años vi el sueño tomar forma. Reparé goteras en el tejado. Negocié con contratistas que intentaban tomar atajos y me aseguré de que cada cláusula del contrato nos mantuviera en pie. Cresta creció de 5 a 500, pero yo siempre estuve en las sombras, manteniendo las luces encendidas. Ahora, al hojear las páginas, mi pecho dolía. Después de tantos años, tanta fe, me habían descartado como papel viejo. Mis manos temblaron y las lágrimas emborronaron la tinta hasta que las palabras parecían nadar. Pero bajo el dolor emergió una verdad más afilada. Cada firma en esas páginas era mía. El edificio, el mismo suelo por el que Esteban pavoneaba, aún estaba ligado a mí. Su arrogancia lo había cegado, haciéndole creer que el pasado no importaba. Pero el pasado era la única razón por la que él tenía una oficina. Puse mi mano sobre la carpeta, el papel fresco bajo mi palma. Mi voz salió baja, firme. Querían todas las propiedades de la empresa. Acaban de devolverme la mía. La certeza de esa verdad se asentó en mis huesos, y para la mañana supe qué debía hacer. Al día siguiente, llevé la carpeta al otro lado de la calle, a casa de mi vecino, Tomás. Él había ejercido como abogado inmobiliario por 30 años y confiaba en sus manos firmes más que en las de nadie. Extendió los documentos sobre su comedor, ajustándose los lentes mientras leía cada página con cuidado. Cuando alzó la vista, su voz era calma pero segura. No renovaron el contrato. Margarita, es a prueba de balas. Eso te hace la inquilina legal y tienes el derecho de terminarlo si quieres. Me recosté, con el corazón latiendo fuerte. La justicia estaba tan cerca que casi podía tocarla, pero la culpa me jalaba con la misma fuerza. Cresta no era solo una empresa, había sido mi vida. Presentar esos papeles significaba poner en jaque a decenas de empleados inocentes. Pero entonces recordé la sonrisa de Esteban, sus palabras cortando años de servicio como si no valieran nada. No solo me había despedido, me había borrado. La pluma de Tomás flotaba sobre el formulario. ¿Quieres hacerlo? Cerré los ojos. Respiré hondo y asentí. Mi mano estaba firme al firmar. A la mañana siguiente, me senté junto a la ventana de mi cocina, con una taza de té calentándome las manos, mientras los oficiales del condado cumplían con su deber. A las 8, un aviso naranja brillante estaba pegado en las puertas de vidrio de Cresta: desalojen en 30 días. No necesitaba estar ahí para verlo, aunque la imagen se repetía en mi mente como si estuviera en la banqueta. Esteban llegando, con el rostro encendido, gritando por teléfono. Los empleados agrupados, susurrando, con las miradas saltando del aviso a los demás. Recursos humanos, en pánico, dándose cuenta de que el suelo se había movido bajo ellos. Tomé un sorbo lento de té, el vapor subiendo tan firme como mi aliento. Por primera vez en semanas, no sentí temblor en mis manos. Me habían quitado mi gafete y mi título, pero mi silencio se había convertido en algo mucho más fuerte. Y pronto, Esteban aprendería cuánto poder tenía ese silencio. La llamada llegó antes del amanecer, con la voz de Esteban ya rota por la furia. «No puedes hacer esto, Margarita, estás destruyendo todo». Sostuve el teléfono con calma, escuchando su respiración entrecortada. Mi respuesta fue tranquila, medida. «No,
Esteban, tú lo destruiste cuando olvidaste quién lo construyó. Colgué antes de que pudiera gritar de nuevo. A media mañana, el caos dentro de Cresta era imposible de ignorar. Los clientes inundaban las líneas telefónicas, exigiendo explicaciones. Algunos habían visto el aviso de desalojo en línea, con fotos circulando y rumores de escándalo. Otros enviaban correos cortantes preguntando si sus contratos seguían seguros. El pánico se extendía como plaga. Una ex colega me contó que los empleados se agrupaban en rincones, intercambiando miradas preocupadas, con su fe en el liderazgo, desmoronándose por horas. Esteban, rojo y sudoroso, recorría los pasillos, ladrando a cualquiera que se atreviera a preguntar algo. Lo llamó sabotaje, insistiendo en que la empresa había sido atacada desde adentro. Pero sus gritos solo profundizaban las grietas. La junta directiva, tomada por sorpresa, buscaba desesperadamente un espacio de oficina de emergencia, pero cada opción tropezaba con el mismo obstáculo: el contrato de arrendamiento. Las cláusulas eran inquebrantables, todas trazables hasta mí. No había escapatoria. Ninguna cláusula que pudieran torcer a su favor. Las había mantenido a prueba de todo durante décadas, sin saber que un día serían mi escudo. La arrogancia de Esteban lo dejó solo. Las mismas personas que había menospreciado o humillado ahora lo miraban con un desprecio silencioso. Sus discursos pulidos ya no tenían peso. Sus promesas sonaban vacías contra la dura verdad pegada en las puertas de la empresa. En casa, preparé otra tetera, dejando que el aroma llenara la cocina. Mi teléfono vibraba con mensajes que ignoré. Sabía que Cresta se desmoronaba desde dentro, pero también sabía que esto era solo el preludio. Para el fin de semana, la junta me llamaría. La citación llegó el viernes por la tarde. Una carta formal, clara y directa. La junta solicita su presencia en una reunión especial. Sabía lo que significaba. Durante días, la empresa había dado vueltas en círculos, y ahora el círculo finalmente se cerraba. Al entrar a la sala de juntas, me preparé para la furia, las acusaciones, el peso de la culpa, pero la sala estaba en silencio. Los directores, hombres y mujeres que alguna vez apenas notaron mi presencia, me miraron no con desprecio, sino con algo más cercano al respeto y tal vez arrepentimiento. Puse la carpeta desvaída sobre la mesa pulida, la misma que había cargado desde mi primer día. Una por una, saqué las hojas, renovaciones de arrendamiento firmadas por mí, avisos de cumplimiento ignorados por Esteban, fechas límite que él había desechado. Cada página caía como una piedra en agua quieta, con ondas extendiéndose por sus rostros. Mantuve mi voz firme. Me pidieron que entregara las propiedades de la empresa, dije, mirándolos a los ojos. Y lo hice. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Algunos se removieron en sus asientos, otros bajaron la mirada. Finalmente, el presidente carraspeó y se volvió hacia Esteban, quien estaba rígido, con la mandíbula apretada, la sonrisa de suficiencia ya desvanecida. «Hemos escuchado suficiente», dijo. La votación fue rápida. La decisión unánime. Esteban Valera fue destituido como director general, con efecto inmediato. Balbuceó en protesta, pero las palabras rebotaron en paredes que ya no lo protegían. No sonreí, no me regodeé, solo recogí mi carpeta, como había recogido mis cosas cuando me quitaron mi título. Con la dignidad intacta, salí de la sala, mis pasos sin prisa, resonando firmes contra el suelo de mármol. Afuera, el aire se sentía más ligero. La justicia no necesitó gritar. Habló en voz baja, a través del peso de una verdad innegable. Con Esteban fuera, ahora me tocaba decidir qué seguía. Cuando la junta me contactó después, me ofrecieron mi antiguo puesto. Las palabras fueron amables, el tono deferente, pero negué con la cabeza. Volver al mismo escritorio, con el mismo título, se sentía como retroceder. No había luchado por mi asiento, había luchado por mi dignidad.
En cambio, propuse algo nuevo, un rol como consultora. Supervisaría todas las operaciones, respondiendo solo ante la Junta, con plena autoridad para hacer cumplir los sistemas que había perfeccionado durante décadas. El pago sería el triple de lo que ganaba antes, no por codicia, sino como una declaración de mi valor. Y no habría interferencias, mis decisiones sobre cumplimiento, mantenimiento y cultura serían definitivas. Puse condiciones. Protección para los empleados de larga trayectoria que habían sido apartados. Restablecimiento de los beneficios que nos unían como algo más que una nómina. Un compromiso escrito con prácticas éticas, para que Cresta no repitiera los errores que casi la destruyeron. No hubo dudas. La Junta aceptó por unanimidad. Cuando la noticia se esparció por la oficina, colegas se me acercaron en voz baja. En el pasillo, en el elevador, en momentos susurrados junto a la cafetera, me decían palabras que nunca esperé escuchar. Nos devolviste nuestro lugar de trabajo. Sus voces estaban cargadas de alivio, gratitud y una esperanza que no había visto en meses. Solo asentí, humilde. No busqué venganza. No soñé con un triunfo. Todo lo que quise fue respeto para mí, para el trabajo, para las personas que habían dado sus años a este lugar. Al salir del edificio esa tarde, el peso en mi pecho se había levantado. El gafete ya no importaba. El título ya no importaba. Lo que importaba era que la dignidad se había restaurado, no solo para mí, sino para todos los que seguían de pie dentro de esas paredes. Y por fin, pude volver a casa sabiendo que la lucha había terminado, o eso pensé. La primera noche después de que todo se asentó, me senté en el porche mientras el sol se escondía tras los árboles. La luz pintaba el mundo de dorado, cálido y firme, y por primera vez en semanas dejé caer los hombros. En mi mano estaba la vieja llave de bronce de la oficina, suavizada por años de uso. La colgué en un gancho junto a las herramientas oxidadas de mi padre, las que había guardado todos estos años como recordatorios de mis raíces. Esa llave ya no pertenecía a Cresta, me pertenecía a mí, a mi historia. Sostuve una taza de té, con el vapor acariciándome el rostro, y escuché el murmullo tranquilo del vecindario. Mi teléfono vibraba de vez en cuando con titulares: Cresta anuncia cambio de liderazgo. Esteban Valera destituido como director general. Gerente de operaciones de larga trayectoria. Redefine el futuro de la empresa. No necesitaba leerlos. Ya sabía qué decían. Los vecinos pasaban y saludaban. Yo devolvía el gesto, contenta de dejar que el mundo siguiera su ritmo. Mi triunfo no vino con desfiles ni aplausos. Vino en forma de calma, de poder respirar sin el peso de la humillación oprimiéndome el pecho. Pensé en los colegas que susurraron sus agradecimientos, en las pequeñas sonrisas que vi en los pasillos cuando el aviso de desalojo sacudió los cimientos. No me propuse ser su salvadora, pero al mantenerme firme, les devolví lo que Esteban les había robado: el orgullo por su trabajo. No me regodeé. No lo necesitaba. La justicia habló en su propio idioma silencioso, a través de documentos, firmas y el peso de una verdad que nadie podía negar. Mientras la última luz se desvanecía, me recosté en mi silla y dejé que el aire fresco me envolviera. Décadas de silencio habían terminado, no con un grito, sino con reconocimiento. Me habían pasado por alto, desestimado, olvidado, hasta el momento en que ya no pudieron ignorarme. Pensaron que era invisible, pero olvidaron que, sin mí, las puertas nunca se habrían abierto.